Tómela prianochistas, el PRIAN no soporta que el presidente Andrés Manuel López Obrador sea un presidente honesto, dice diputada morenista. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Así es, mis estimados amigos, hoy estamos a 28 de febrero del año 2021 y aquí estamos con otra nota más para su canal Chido el Coto Político. Yo soy Ferras TV con otro video para el canal y bueno amigos, la diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta, le da una arrastrada a Enrique Ochoa Reza, el clavillazo. Pues este señor fue uno de los señores que querían acabar con la Comisión Federal de Electricidad y la morenista no soportó más que estos saqueadores de México se quisieran salir con la suya. Y bueno amigos, sin más que hablar, mejor a continuación les presento el video. Acompáñenme. Me gustaría iniciar este discurso con las palabras que dijo hoy el presidente de Argentina, Alberto Fernández. México tiene en Andrés Manuel López Obrador el primer presidente honesto y decente en muchos años. Y la verdad, nos repugna ver cómo el poder mediático protege a los poderosos que hacen negocios vergonzosos. Con esto termino la cita del presidente argentino. Y por cierto, antes de desarrollar este tema, yo quiero pedirle formalmente al diputado Ochoa Reza del PRI que en consideración de los valores y de los principios que deben regir nuestro actuar como representantes en esta Cámara de Diputados y en vista de que él fue director general de la Comisión Federal de Electricidad en los años 2014-2016, se abstenga de participar en este debate porque es evidente que tiene interés en que esta reforma no se apruebe, ya lo manifestó constantemente. Paradójicamente, él fue quien dirigía esa Comisión Federal que ahora pues pretende que siga con problemas. Así que yo creo que por un tema de valores debería de abstenerse de opinar, porque hoy los diputados de Morena votaremos en favor de esta reforma preferente de nuestro presidente de México, porque vamos a recuperar la soberanía energética nacional. Es lo que estamos haciendo hoy. Vamos a detener el saqueo salvaje amparado por una ley que solo pudo ser aprobada por la corrupción y por la falta de patriotismo de los representantes legislativos de los gobiernos neoliberales del pasado. Esta reforma nuestra elimina una distorsión del mercado que fue hecha para favorecer solo a los particulares o principalmente en detrimento de los ciudadanos que pagamos nuestro recibo de luz. Vamos a recuperar para la Comisión Federal de Electricidad el derecho que tiene de que le sea reconocida su aportación en la generación de las energías limpias, y a lo cual, como ya lo dijeron antes, contribuye con más del 50% de las energías limpias que se producen en este país. Estamos también poniéndole un alto a la simulación amparada bajo la figura del autoabastecimiento, que significó y ha significado grandes pérdidas para la CFE y también, por supuesto, para el pueblo de México. Fueron pérdidas solo por este concepto de más de 22 mil millones de pesos. Fíjense. Al cuidar los recursos de todos los mexicanos, con esta reforma también le estamos poniendo un alto a los subsidios innecesarios que se le dan a grandes empresas extranjeras en esta industria y que, por cierto, se van a otros países. Y así podemos
ponerle un alto también al pretendido desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad. Piso parejo es lo más indicado para fortalecer el mercado. Así que en esta reforma se privilegia mucho más el interés de todos los mexicanos sobre el interés de unos cuantos empresarios voraces. Y con la alta responsabilidad que la CFE hoy tiene un momento, de otorgar. diputada, permítame un momento. ¿Con qué objeto, diputado Javier Hidalgo? Si me permite preguntarle a la oradora, si me permite hacerle una pregunta. A ver, diputada, permítame un momento. A ver, algo está sucediendo con el sonido. Diputada Huerta, ¿acepta usted una pregunta del diputado Javier Hidalgo? Adelante, por favor, diputado. La pregunta es si nos pudiera comentar cómo esta reforma energética va a potenciar el desarrollo de las energías limpias aquí en el país. Gracias. Sí, diputado, muchas gracias. No es la primera vez que se descompone el micrófono ahora, pero mire, yo le digo algo que es muy importante y gracias por la pregunta, diputado Javier Hidalgo. Una de las primeras cosas que vamos a ganar es que la CFE pueda ahora acceder a los certificados de energía limpia. Esos son para todas las empresas que producen sin generar luz, sin generar contaminación y, como lo he dicho ya, la Comisión Federal de Electricidad aporta el 50% de esta energía. Y por una razón que estaba establecida en esa ley, se decidió que los certificados de energía limpia solo se le darían, fíjese nada más cómo conciben ellos la libertad del mercado, solo se le daría a las empresas que estuvieron incorporadas después de la reforma del 2014. Pero además, esta reforma, como lo dicen con mentira los diputados de la oposición, no afecta de ninguna manera los compromisos del Acuerdo de París. Al contrario, vamos a fortalecer la posibilidad de que haya más energías limpias en México. Aunque hay que decir que a la emisión de CO2 corresponde solamente el 25% por concepto de electricidad. El transporte, por ejemplo, tiene el 45% y el 30% la industria. Pero más aún, a nivel mundial, México solamente es responsable del 1.4% de emisiones de gases efecto invernadero, cuando China tiene el 26%, Estados Unidos el 13%, la Unión Europea más del 8%, etcétera. O sea, con esta reforma, a diferencia de las mentiras que clama la oposición sistemáticamente para volver a pretender engañar al público ciudadano, que ya no les cree nada, por supuesto, es que con esta reforma vamos a coadyuvar en que México siga siendo un país en donde se desarrollen las energías sustentables. Nos importa mucho, la CFE es una industria que puede hacerlo, seguir haciéndolo sin duda, y esta reforma va a fortalecer esa posibilidad, diputado Javier. Gracias por permitirme decir esto que es tan importante y que quita la confusión tramposa que ellos quieren generar diciéndole a la gente la mentira enorme de que la reforma va a producir algún tipo de contaminación. Va a ayudar a que no se produzca más contaminación. Claro, ¿en qué se perjudican ellos? En que como hicieron negocios, hasta les dieron dinero, porque hay que acordarse de los videos y de los sobornos que algunos de estos diputados y sus partidos del PRI y del PAN recibieron para aprobar una reforma energética en el 2013 que no beneficiaba a la sociedad, puesto que la luz ha subido más del 35% desde el 2013 hasta la fecha, y que sí beneficiaba los bolsillos de los diputados del PRI, del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano, que aquí hoy se paran a pretender engañar al público ciudadano. Pero se acabó eso. El pueblo es sabio y el pueblo reconoce que esta reforma es fundamental para el desarrollo de la seguridad energética nacional. Así que no hay de qué preocuparse. Yo decía, con esto termino la... Permítame un momento, diputada, porque el diputado Fernández Noroña
desea la palabra. Adelante, diputado, ¿con qué objeto? Sí, diputada Sauri, si le pudiera preguntar a la diputada Huerta si me acepta una pregunta. Diputada Huerta, ¿acepta usted la pregunta del diputado Fernández Noroña? Adelante, por favor, diputado. Sí, diputada Huerta, yo no entiendo por qué la oposición dice que va a subir la energía eléctrica cuando se les ha demostrado que con su reforma fue que subió y que ahora lo que haremos es que disminuya. Pero todavía más pregunto, ¿por qué ellos están de acuerdo en que CFE le compre primero a sus competidores, los subsidie, los apoye cuando ellos fallan? ¿Y por qué defienden a esas empresas extranjeras y no a la empresa de ellos y nuestra, del pueblo, que es Comisión Federal de Electricidad? ¿Me podrías dar alguna hipótesis de por qué están en esa posición tan singular? Yo calculo, diputado Fernández Noroña, que realmente ellos están tratando de defender a las empresas con las que pactaron y con las que se asociaron cuando se hizo la reforma del 2013. Porque dice raramente uno de los diputados aquí del PRI que hoy la compañía, la Comisión Federal de Electricidad sigue teniendo grandes ganancias y tal. Sí, a pesar de ellos, a pesar de que pretendieron desmantelarla y poner por encima, como usted lo dice muy bien, por encima de los intereses de la comisión, los de la empresa privada. Pero les falló, y les falló porque llegó la cuarta transformación. También les falló con Pemex, también querían desangrar y desmantelar Pemex como querían desangrar y desmantelar a la Comisión Federal. Pero somos más que eso, y su esfuerzo que fue acabado con esta transformación, ahora se paran aquí a pretender, esa es mi hipótesis, diputados, se paran aquí a pretender engañar a la gente diciendo mentiras. Porque ¿cuáles son las verdades? Y con esto termino. La energía va a ser más barata, se va a estabilizar el precio y la gente que no tenía acceso en algunos remotos lugares, ahora va a tener una Comisión Federal de Electricidad que sí le va a hacer llegar la energía. Ahora, en segundo lugar, vamos a tener energías limpias y vamos a tener una Comisión Federal que va a seguir promoviendo la posibilidad de que México sea generador de ese tipo de energías, sin darle el alto negocio a esas compañías, ¿verdad?, que no lo están haciendo todavía lo suficientemente bien. Y lo más importante de todo, para que la gente lo entienda y lo sepa muy bien, vamos a tener soberanía energética, no vamos a depender como lo pretendieron los contratos leoninos que con Texas y las gaseras hicieron algunos de los funcionarios de antes y que por aquí ahora también andan, ¿verdad? Vamos a tener la posibilidad de algo que ellos quisieron terminar, los neoliberales del pasado, del PRI y del PAN, quisieron terminar con la posibilidad de tener soberanía energética y seguridad nacional, y querían que dependiéramos de los energéticos del país vecino. Pero, como dicen por ahí, se les cebó, y ahora la cuarta transformación y los diputados de Morena hacemos una reforma en favor del pueblo de México. Pues con esto termino mi respuesta, presidente. Adelante, le restan 58 segundos de su tiempo, diputada. Pues decía yo que ahora, con la alta responsabilidad que la tiene la CFE y con esta reforma, vamos a empoderarla. Ya no vamos a seguir sirviendo a los intereses de las empresas extranjeras solamente, sino que con estas acciones nosotros vamos a retomar la rectoría del sistema eléctrico nacional para beneficio de todos los consumidores de este tan preciado bien que es la electricidad. Así que desde esta tribuna le damos un agradecimiento, por supuesto, a todo el personal de la Comisión Federal que estoicamente resistió la embestida neoliberal y está ahí
saliendo adelante. Y además les decimos a la oposición esa que basta de decir mentiras a diestra y siniestra. La comisión, sí, efectivamente es muy eficiente, genera energías limpias y además lo hace al mejor precio posible. Esta es la verdad que hoy la oposición no quiere reconocer, que a pesar de la ley del 2013, con la que pretendieron PRI, PAN, PRD, Movimiento, desmantelar a nuestra querida Comisión Federal, nosotros hemos salido adelante y así lo demostramos cada vez que prendemos la luz. Así que con esto acabo. Se acaban los subsidios de las grandes empresas, se acaba con la simulación del autoabastecimiento, la Comisión Federal va a poder disminuir gastos y entonces obtener mayores ganancias. Y los legisladores de Morena votamos en favor de esta iniciativa preferente porque eso es lo que el pueblo necesita. El voto de los diputados de Morena es para recobrar la soberanía nacional, la seguridad energética y así vamos a tener mejores precios. Por más que mientan, no lo van a lograr. Esta reforma hoy quedará aprobada. Discutiremos 412 reservas. La mayoría de ellas presentadas por la oposición que está desesperada, como lo acabamos de ver. 1000 reservas para obstaculizar el presupuesto de este año. Más de 400 reservas para pretender obstaculizar esta reforma preferente del presidente. Solo el PRD presentó más de 200, la misma cantidad de militantes que les han de quedar. La oposición está desesperada porque no quiere perder los casi 500,000 millones de pesos, repito, 500,000 millones de pesos que en los últimos 3 años se le han dado en subsidios a los particulares por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, por parte del Estado, es decir, por parte de los bolsillos de todos los mexicanos. Hoy no les conviene que se rescate la soberanía energética, no les conviene porque dejarán de ser beneficiarios de 4,000 millones de pesos por concepto de respaldo a esas energías renovables de los privados, que después de recibido esos 4,000 millones de pesos, solo entonces pudieron producir, si acaso, menos del 10% de la energía limpia de este país. Así, el tamaño del fraude que hoy defiende el tumor de México. Ese tumor encabezado por el PRIAN, pero con algunos socios allá afuera. Sin este subsidio, las empresas tendrían que pagar casi 30,000 millones de pesos por tarifas de transmisión y se les cobrarían más de 20,000 millones a esas empresas de autoabastecimiento que en realidad son un fraude a la ley. 412 reservas, 412,000 millones de pesos que dejarán de recibir los llamados productores independientes de energía. Eso es más de 3 veces el presupuesto que en este año se le dedica a las pensiones de los adultos mayores. Esas cantidades es casi lo que se le dedicó a todos los programas sociales del gobierno de la Cuarta Transformación para superar la pobreza. Ese es el tamaño del saqueo que la oposición que sube a esta tribuna pretende ocultar. Esto es lo que ellos, los defraudadores de México, llaman defender el interés superior, pero superior de sus intereses, de sus carteras, de sus corruptos negocios. Hoy por hoy, la Comisión Federal de Electricidad es la máxima productora de energías limpias en este país. De las 414 centrales de generación para brindar energía eléctrica, el 41% la generan con fuentes de energías limpias, es decir, hidráulicas, geotérmicas, eólicas, fotovoltaicas, nucleares, etcétera.
Las mentiras que la oposición dice en esta tribuna solo merecen que la gente que los escucha no los deje regresar a este recinto. El pueblo sí que sabe cómo hacer eso. A nombre del pueblo, que yo sí represento, les digo que dejen de mentirle a la gente. No les interesa el medio ambiente, ¿qué va? No les interesa la economía de la gente, ¿qué va? Hoy vienen aquí a defender el saqueo de la nación que por medio de una legislación tramposa en el 2013 lograron cuando tenían el poder. Y es por eso que el pueblo se los quitó. Y sé algo, volverá otra vez a hacerlo. Sigan con sus perversas mentiras. La gente cada vez más sabe que ustedes, cada vez que sí suben a esta tribuna, les sirve eso a la gente para rectificar y saber bien el México que no quiere volver a tener. 400 veces se reafirmará en esta tribuna la convicción de no querer más el PRIAN en este recinto. Digan la verdad, que con la reforma que hoy votamos quedan en evidencia los verdaderos costos de generación de energía eléctrica, costos que son altísimos, que son de empresas que han sido subsidiadas para ser mucho más ricas a costa de la pobreza de este pueblo. Hablan de libre mercado, los mismos cínicos neoliberales que quieren vivir del subsidio estatal. Trampa, cinismo, tumor, eso es lo que esta reforma está extirpando. Eso es lo que les duele hasta el fondo. Cierto que hoy la CFE es una empresa con grado de inversión y con muchas ganancias, que seguro van a ser mucho mayores si dejan de subsidiar a las empresas privadas, que ahora sí sabrán competir como lo hacen en sus propios países. Basta de saqueo, basta de lo que ustedes, las mentiras que vienen a decir a esta tribuna. Esto es lo que realmente ustedes representan, la mentira, el saqueo nacional. Esto es a lo que se opone el pueblo, a un PRIAN que solo extraña sus su tiempo moches. se ha agotado. Es cuanto, Presidenta. Gracias, un PRIAN diputada. que solo extraña sus moches. La Presidencia. Entre Adelante. más pasan las horas de las reservas que ha puesto la oposición, más podemos seguir investigando datos que van a seguir sin duda sorprendiendo a todos los mexicanos que esto van a escuchar. Miren, hacer un análisis de los hechos que han conducido a esta necesaria reforma, sin ninguna duda es inminente. Son verdades que nos queda claro que algunos no quieren oír, pero que debemos darle a todos los ciudadanos. En primer lugar, lo que ya hemos dicho, que hoy la Comisión Federal de Electricidad pues sigue siendo sí un buen negocio, pero ello a pesar de lo que quisieron hacerle estos neoliberales. Fíjense nada más la sangría que pretendieron hacerle a la querida Comisión de Electricidad. Un dato. El pago de todos los contratos en favor de Iberdrola suman 230,000 millones de dólares. Sí, señoras y señores, 230,000 millones de dólares. ¡Qué increíble! Por eso, cuando aquí reclamamos a las empresas privadas, de ninguna manera nos estamos refiriendo a los mexicanos o extranjeros emprendedores honestos que quieren ayudar al desarrollo económico de este país. No nos referimos a ellos porque a ellos los respetamos y deseamos que sigan
haciendo su labor de emprendedores. Más bien, nosotros nos referimos al puñado de Iberdrolas que no firmaron contratos, sino que hicieron con los gobiernos anteriores leoninos y enloquecidos contubernios. Es a eso a lo que nos referimos. Los neoliberales nunca quisieron invertir en México, pues ahí están los enormes yacimientos de gas mexicano al que nunca voltearon a ver. Ahí están, lo saben algunos de los presentes. Tampoco los gobiernos de antes, corruptos e impunes, quisieron fortalecer a Petróleos Mexicanos o a la propia comisión. Lo diremos una y mil veces. Los sangraron tanto como pudieron con la intención de desaparecerlos. Pero afortunadamente llegó la Cuarta Transformación y no lo lograron. Lástima, Margarito. Pero afortunadamente también el pueblo de México, sí, decidió estar en contra de ese saqueo neoliberal. Cara dura, la de los gobiernos del PRI y del PAN, que prefirieron sobornos y comisiones ilegítimas de empresas extranjeras a cambio de vender pedazo a pedazo la soberanía nacional y nuestra seguridad, para frenar el desarrollo, para hacer una dependencia enloquecida a un estado de los Estados Unidos. Querían Texas, que no. Querían frenar el desarrollo, sabotear, hundir al país, pero les falló y les va a seguir fallando. Hoy vivimos las consecuencias de esa falta de patriotismo, de su excesivo cinismo, de sus mezquinos e inconfesables intereses, pero que iremos sacando como trapos sucios uno a uno en esta tribuna, gracias a la oportunidad de sus 400 reservas. Hoy se duelen de las terribles consecuencias de sus propias decisiones. Allí está Salamanca padeciendo ese dolor. El PAN los gobierna, el PAN que nunca ha hecho nada para resolver esos graves problemas. Y los grandes contratos de las gaseras tejanas, esos leoninos contratos, esa eterna deuda quedada por los ductos prestados, tantos y tantos años, ¿resultados de qué? De corrupción, de esa corrupción que debería darles tanta pena a los gobiernos anteriores. Y podríamos seguir toda la noche y todos los días y todas las semanas, pero ¿qué creen? Vamos a aprobar una reforma preferente del presidente para anular todas sus corrupciones. Y se van a quedar con las ganas. México tendrá Pemex y a la Comisión Federal más fuerte que nunca. Es cuando tiene la palabra la diputada Edna. Así es, mis estimados amigos, como terminaron de ver el video de la diputada morenista, le dio con toda la oposición que está moralmente derrotada y se quedarán con las ganas de seguir saqueando a México. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más para su canal Chido el Coto Político. Yo soy Ferras TV, no olviden suscribirse, compartir el video y regalarme su valioso like. Gracias.